tardes a todos. Mi nombre es Lautaro Sandoval, soy estudiante en la carrera de Ingeniería Electromecánica en la Facultad Regional Concepción de Uruguay. Además, soy becario en investigación en el grupo de Ingeniería de Superficies. Y como bien Marcelo decía, vengo a presentarles el trabajo que vengo realizando con la tutoría de Eugenia Dalibón y Juan Pablo Quintana, que denominamos Estudio de la resistencia al desgaste y a la corrosión del acero inoxidable martensítico ISI 420 nitrurado y recubierto. Para comenzar, quería hablar un poco sobre lo que son los tratamientos superficiales que se les pueden dar a distintos tipos de aceros. En este caso coloqué un acero inoxidable como modo de ejemplo, que tiene buenas propiedades anticorrosivas y es usado mucho en la industria. Y para mejorar las propiedades tipológicas y aumentar su propiedad anticorrosiva, se pueden generar distintos tratamientos como son los tratamientos superficiales o de modificación termoquímica. Un ejemplo de ellos es la nitrulación iónica, que consiste en la disolución de nitrógeno dentro del material para aumentar su pureza superficial. Y otro tipo de trabajo que se le puede hacer es colocar una película de algún tipo de material por encima para mejorar sus propiedades tribológicas también. Y un proceso que se utiliza también es el PA-PVD, en el cual se le puede aplicar a cualquier tipo de acero. Si combinamos ambos métodos, se puede realizar un proceso dúplex o denominado dúplex, en donde tenemos un perfil de dureza en el sustrato y las propiedades tribológicas que puede otorgar otro tipo de material sobre el sustrato. Lo que son los aceros inoxidables pueden ser tres tipos: austeníticos, martensíticos y ferríticos. En nuestro caso nos utilizamos el ISI 420, que tiene múltiples aplicaciones como en cuchillería y discos de freno, entre otras. Y los objetivos del proyecto son estudiar la influencia de la nitruración previa a la deposición de recubrimientos de carburo de titanio y carbonitruro de titanio sobre un acero inoxidable ISI 420 martensítico, y comparar, ver su comportamiento frente al desgaste, a la corrosión y la adhesión. La metodología fue obtener el sustrato de una plancha de acero inoxidable de un espesor de 2 milímetros, cortarla mediante punzonado en probetas de un diámetro de 25 milímetros. Luego se le realizó un pretratamiento que constó de un temple y un doble revenido, y luego una preparación con un lijado comenzando con lijas de granulometría 120 hasta 1000. Una vez ya preparadas las muestras, se mandaron a la empresa Ionar Sociedad Anónima, que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, para realizar la nitrulación iónica en un reactor de descarga de corriente directa pulsada, en las especificaciones que se muestran en la diapositiva. Ya la muestra nitrulada, una parte se envió al Instituto de Física del Plasma, del INPI, que también se encuentra en la provincia de Buenos Aires, para realizar bucapa bicapa de carburo de titanio y carbonitruro de titanio con la técnica PA-PVD o Plasma Cis Physical Vapor Deposition por arco catódico, y ahí les muestro cómo quedan las probetas ya recubiertas. Pasando a lo que es la caracterización, se vio la microestructura por microscopía óptica y se evaluó el espesor de recubrimiento por calotest. En la adhesión se realizaron scratch test o ensayos de scratch test con carga de 20 y 30 newton, una distancia de recorrido de 10 milímetros y una punta de diamante de radio de 200 micrones. Y la indentación Rockwell se generó con cargas de 60, 100 y 150 kilogramos. El desgaste se evaluó mediante ensayo de Pinon-Diss a una distancia de 500 metros, una carga de 3 newton, utilizando dos radios de 5 y 7 milímetros para aprovechar mejor la probeta, y una contraparte de alumina de un diámetro de 6 milímetros. En cuanto a los ensayos de corrosión, se realizaron ensayos electroquímicos en una solución de cloruro de sodio del 3,5%, utilizando un potenciostato como electrodo de referencia, uno de calomel saturado. La muestra sería el electrodo de trabajo y por último un electrodo auxiliar de platino. En cuanto a los resultados de la microestructura, se cortaron las probetas y se la atacaron con el reactivo Vilela, su sección transversal.
para obtener lo que es la capa nitrurada o observarla, en donde se puede ver que existe una capa blanca o denominada capa blanca en donde la concentración de nitrógeno es mayor. Esta capa blanca tuvo un espesor de 10,53 más o menos 55 micrones. Pasando a lo que son los recubrimientos, mediante el calotest se puede obtener un espesor de recubrimiento de 1,4 más o menos 0,45 micrones, y en la micrografía SEM se puede ver cómo es el crecimiento columnar de estos recubrimientos, tanto para el carburo de titanio como para el carbonitruro de titanio tienen un crecimiento columnar similar sobre un sustrato. Y en cuanto al carburo de titanio, se obtuvo un espesor de 1,65 más o menos 0,17 micrones. Ya pasando a la adhesión, los ensayos de crash test mostraron que para 20 newtons el carbonitruro de titanio presenta desprendimiento en algunas zonas de la huella, y el carburo de titanio no sucede lo mismo, es decir, no tiene desprendimientos en la huella de scratch. Ya para 30 newtons, ambos recubrimientos presentan desprendimiento del mismo. En la indentación Rodwell se compararon los resultados con la norma BDI 3198, que te da una clasificación de la adhesión, siendo falla aceptable entre HF1 y HF4, e inaceptable HF5 y HF6. Se presenta además una tabla en donde para carga de 60 kilogramos, los resultados dieron que son recubrimientos aceptables, los dos recubrimientos dúplex. Para carga de 100 kilogramos, ya el carbonitruro de titanio presenta una falla de adhesión inaceptable, y para lo que es la carga de 150 kilogramos, que son la indentación Rockwell C, se pueden ver en las micrografías que ambos recubrimientos son inaceptables. Ya pasando al desgaste, se graficó lo que es el coeficiente de fricción en función del tiempo, dando valores desde 0,2 a 0,3 al comienzo del ensayo, y manteniéndose ese valor para lo que es la muestra de carburo de titanio, y no sucede así para la muestra de carbonitruro, que aproximadamente a los 1000 segundos se dispara su coeficiente de fricción muy próximo a lo que es la muestra solo nitrurada, posiblemente porque se haya desprendido o se desprendió todo el recubrimiento a lo largo de la huella de Pinon Dice. Además se evaluó la tasa de desgaste, que fue para las muestras duples aproximadamente un 25% menor. Ya en los ensayos de corrosión se puede ver que el carburo de titanio tiene un potencial de corrosión más noble, que las muestras solo nitruradas presentan una sola pasiva, en donde al aumentar la tensión aplicada en milivolts, la densidad de corriente no aumenta, y se ve también que las muestras de carbonitruro presentan disolución activa y aumentan 3 órdenes de magnitud la densidad de corriente desde 1 hasta 1000, con solo aplicar 300 milivolts de tensión. Y no pasa lo mismo con la muestra de carburo de titanio, que para que aumente 3 órdenes de magnitud la densidad de corriente, se deben aplicar 1600 milivolts. Además, se tomaron micrografías antes y después de los ensayos, y se puede ver que los defectos tipo poro que presenta el recubrimiento, los recubrimientos, son propicios para que se dé el fenómeno de corrosión en forma de pits. Esto sucede porque la solución corrosiva penetra en el poro, llega al sustrato y genera el proceso corrosivo destruyendo el recubrimiento. Y bien, como conclusiones, se puede establecer que la combinación de los recubrimientos duros de carburo y de carbonitruro con la nitruración iónica mejoró la resistencia al desgaste, y el carburo de titanio disminuyó su coeficiente de fricción durante todo el ensayo. Además, la adhesión fue mejor por parte del recubrimiento de carburo de titanio respecto al de carbonitruro. Y por último, el comportamiento de la corrosión estuvo vinculado a la presencia de los defectos tipo poro que tenía el recubrimiento. Y bueno, por último quiero agradecerle a todas las entidades como IONAR, el INPIP, la Facultad de Villa María, la de Facultad Regional Concepción de Uruguay, y al grupo de Ingeniería de Superficie que me ayudaron a realizar este trabajo.
No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, la verdad que estuvo muy clara la presentación. No sé si hay preguntas. En el chat no veo que tengamos. Una pregunta un poco en la línea del ingeniero Fernández. La idea, si nos pueden contar la motivación, digamos, por la cual hicieron el trabajo. En cuanto a la motivación, nosotros estamos comenzando con el estudio de estos tipos de recubrimientos sobre este tipo de acero, porque el grupo trabaja fundamentalmente con recubrimientos como mencionó Gonzalo, además de para otras empresas, pero estamos comenzando recién con el estudio sobre estos tipos de recubrimientos sobre estos aceros o este acero IC420. ¿Y para qué tipo de aplicación, digamos, sería la idea de la aplicación del recubrimiento? Y el tema de las aplicaciones no tenemos algo definido para qué se va a utilizar, porque como estamos comenzando en el estudio de estos recubrimientos sobre este acero, pero posiblemente para lo que es la industria alimenticia